Les va? Un gusto de nuevo estar contactado con ustedes. Estamos empezando con las clases las tres clases que faltan son las clases que yo considero más importantes de la electrocardiografía porque tratan de infarto de miocardio y tratan de formas similares al infarto o formas isquémicas, no estrictamente coronarias, las dos muy importantes de diferenciar, así que les pido especial dedicación a estas clases. Es una lástima no poder estar charlando con ustedes en forma presencial porque estas son clases que habitualmente las hacemos con un pizarrón, las analizamos, las discutimos, alguno de ustedes pasa a analizarlas junto conmigo, vemos los vectores, acá es clave el vector de injuria, donde está dirigido, y esto nos permite hacer el diagnóstico bastante aproximado y con bastante certeza de la lesión coronaria. Así que es una verdadera pena que esta pandemia nos obligue a este tipo de clase, pero bueno, no nos queda más remedio. Vamos a empezar en la primera clase, en esta puntualmente, a hablar de infarto inferior por circunfleja y por coronaria derecha. Lo primero será coronaria derecha. En la próxima clase estaremos hablando de descendente anterior, infarto anterior, y en la última hablaremos de formas de isquemia no coronarias interesantes, como la enfermedad de Takotsubo, como algunas cuestiones que tienen que ver con el coronavirus, cosas interesantes. De cualquier forma, lo más importante son estas dos clases que vienen, que son la modalidad frecuente de enfermedad coronaria y donde el electrocardiograma tiene una importancia capital. Así que les pido especial dedicación a estas clases. Y le va a quedar un material extremadamente interesante, por supuesto autorizados a compartir con quien ustedes crean conveniente. Bueno, empezamos. Y esto es simplemente para repasar, vamos a estar usando mucho los vectores del plano frontal, así que esto ya es algo que ustedes conocen, y yo soy un molesto abusador de vuestra paciencia, pero definitivamente ya esto está grabado en vuestra memoria, y cada vez que miran un electrocardiograma y ven las primeras 6 derivaciones del plano frontal, se están ya vinculando con el vector máximo, a cuál es paralelo, a cuál es perpendicular, etc. Y también para repasar los slides que siguen. En este cuadrante, el cuadrante inferior derecho, donde habitualmente están todos los fenómenos eléctricos, sea onda P, complejo QRS, repolarización ventricular en el plano frontal, y las dos derivaciones que ya conocen. Con estas dos derivaciones de 1 y ABF formamos el plano frontal, ya memorizado que a la izquierda está el polo positivo y abajo el otro polo positivo, el primero de D1, el segundo de ABF. Y si uno quiere ver la bisectriz de estas dos derivaciones perpendiculares entre sí, recordemos que a cada derivación unipolar le corresponde una derivación bipolar perpendicular. La bisectriz estaría en 45 grados. En estas dos derivaciones también perpendiculares, de 2 y ABL, de 2,60 grados, ABL menos 30 grados, la bisectriz está a 15 grados, y esa nos indicaría un vector a 15 grados que tiene que tener una polaridad semejante en D2 y ABL. D3 y ABR conforman las dos derivaciones perpendiculares del plano frontal, y en este caso de 3 en 120 grados, ABR en menos 150, la bisectriz de esas dos derivaciones, que conformarían un vector que se proyectaría en forma semejante y positiva en ambas dos, tendría que estar ubicado aproximadamente en 165 grados. Y esto es algo que no lo hemos visto así hasta ahora, y que quiero que simplemente lo tengan como alguna referencia, y que lo consideren como para entender definitivamente esto de que los tres vectores de la repolarización ventricular, es decir, el punto J, el segmento ST y la onda T, tienen la misma polaridad. ¿Y por qué? En el ejemplo, que en realidad es un pedacito de lo que sería un vectocardiograma, en el ejemplo, la primera flecha negra
que ven partiendo como hacia abajo y a la izquierda, sería el comienzo del complejo QRS, que terminaría señalado por una flecha azul que dice VST, que es lo que representaría el vector ST desde el punto de vista vectocardiográfico o vectorial, que sería el que señalaría al punto J, continuándose por otra flecha celeste, que sería el segmento ST, y luego en línea de puntos lo que sería la onda T. Fíjense que en definitiva los tres vectores de ambos dos planos tienen la misma dirección vectorial y en tal caso en forma mnemotécnica está puesto en el esquema más o menos a 40, 50, 30, 40, 50, 60 grados en ambos dos planos como para que le quede de recuerdo. Pero bueno, lo importante es los tres vectores tienen la misma dirección vectorial y algún concepto adicional sería el que le muestra la figura y la forma. La onda T en condiciones normales es alargada y cuando mencionamos que la onda T es redonda, habitualmente o es anormal o es del sexo femenino, que es el que puede tener una onda T pequeña y redonda, ya lo hemos mencionado esto. Pero bueno, estos son los conceptos vectoriales de la repolarización ventricular, no para que sepan vecto, sino para que entiendan electrocardiograma. Bueno, acá una derivación del plano frontal, otra derivación del plano horizontal. La del plano frontal, esa dirección vectorial que mencionábamos explica por qué el punto J o está elevado mínimamente o es isoeléctrico, pero nunca va a estar infradesnivelado en condiciones normales, salvo aisladas variantes normales que también ya las analizamos. ¿Por qué el segmento ST tiene que ser ascendente en D2? ¿Por qué la onda T va a continuar siendo positiva, además de asimétrica, con la rama inicial lenta y la rama final rápida? Lo mismo para B3, los vectores están dirigidos adelante y a la izquierda, y entonces el punto J va a estar sobrelevado. Habitualmente las derivaciones B2 y B3 son las derivaciones con mayor voltaje de todas las ondas del electrocardiograma, complejo QRS principalmente repolarización ventricular. Fíjense que acá el punto J se ve bien un par de milímetros sobrelevado y lo hemos visto en la variante normal, quizás la repetimos ahora, bien sobrelevado, a veces más de un par de milímetros. El segmento ST bien ascendente, este es un segmento ST normal en las precordiales, en este caso precordiales medias. La onda T bien positiva y bien asimétrica, claramente asimétrica, la rama inicial lenta, la rama descendente rápida. Sí, acá está la repolarización precoz para que la comparemos con lo que ya empezamos a hablar, que sería la forma en que, esto es gráfico, después lo vamos a ver en los ejemplos, la forma en que se expresa la injuria, en el slide de la izquierda, las derivaciones, en este caso B3 y B4 de la repolarización precoz, y cómo en la repolarización precoz podemos tener un pequeño supradesnivel del punto J, al que le va a seguir un segmento ST bien ascendente, y el que va a tener después una onda T bien positiva y asimétrica. Esta es la variante normal, versus la que sigue y la que está al lado, que es la injuria hiperaguda. Arriba los dos ejemplos graficados de supra ST, en donde la injuria tiene varios milímetros, el punto J tiene varios milímetros, a él le sigue, cuando es bien hiperaguda, un segmento ST ascendente, y cuando de nuevo es en la primera fase del infarto de miocardio, generalmente en la primera hora, tenemos la suerte de encontrar a un paciente en estas condiciones, vamos a confirmar de que la onda T es positiva. Una onda T que sigue a un supradesnivel ST positiva, nos permite inferir que estamos en presencia de un paciente con pocas horas de infarto de miocardio o dentro de la primera hora. Y debajo, la forma especular que se ve habitualmente en el plano frontal, lo vamos a estar viendo en todos los ejemplos, a cada derivación que tiene
supradesnivel ST, le vamos a encontrar alguna derivación con infradesnivel ST, como vamos a ver en los ejemplos, tanto en el infarto inferior, sea por coronaria derecha o circunfleja, como en el infarto anterior. En conclusión, ahí dice injuria hiperaguda, punto J sobrelevado, segmento ST ascendente que sigue este punto J, la onda T positiva, y la posibilidad de encontrar, cualquiera sea la lesión coronaria en el infarto con supra-ST, una imagen electrocardiográfica especular. Insisto en esto porque muchas veces vemos, a veces cuando los supra-ST no son de muchos milímetros como en este ejemplo, vemos más lo infra que lo supra cuando tenemos 1 o 2 milímetros de supradesnivel ST. Ya tendremos también algún ejemplo como para pensar en esto. Vamos a entrar a hablar de infarto inferior. Y este es el primer ejemplo. Este es un paciente que acabamos de estudiar hace 2 días en la institución. Si lo miramos ahora, ya analizándolo, e iniciando el análisis en el plano frontal, vemos que el supradesnivel está en D2, D3 y ABF, y D1 esboza un infradesnivel que es bien marcado en ABL, infradesnivel especular del supradesnivel de la cara inferior. D2, D3 y ABF son las derivaciones que debemos de mirar cuando vemos cara inferior, y en las derivaciones que un infarto de miocardio de cara inferior se debe presentar para considerarlo como tal. En estos casos vamos a tener la imagen especular en en D1 y ABL. Observen que también está subrayado el infradesnivel de ABR. Entonces, tenemos supradesnivel en D2, D3 y ABF. ¿En cuál mayor? D3 es mayor que D2. Si el supra es paralelo a D3 y D3 está a 120 grados, debemos de inferir que el vector de injuria debe de estar en el cuadrante inferior derecho, por alrededor de 120 grados. Como ABR es negativo, ya podemos decir que está entre 120 y 90 grados, diremos entre 100 y 110 grados aproximadamente, dirigido el vector de injuria. Por lo tanto, el vector de injuria dirigido paralelo a D3. Acá está graficado exactamente lo que acabamos de razonar. Paralelo a D3, negativo en D1 y negativo en ABR, mucho más negativo en ABL. Grábense esta primera imagen. Vayamos al plano de las derivaciones precordiales. Vemos B1 con un mini infra ST, por lo menos bien rectilíneo. Este mini significa 1 milímetro, un poquito más marcado, por lo menos 2 milímetros de infradesnivel en B2. Sigue el infradesnivel en B3 y B4. B5 no queda claro, pero B6 claramente tiene un mini supradesnivel. Entonces uno diría, la injuria es inferior, B2 y B3 como imágenes especulares de lo posterior o basal, y B6, quizá B5 también, con mini supra ST, indicando lo lateral. Entonces uno diría infarto ínfero, póstero, lateral. Efectivamente, este paciente se le constató una lesión proximal en coronaria derecha dominante, y el compromiso e incluso la posibilidad de localizar desde el punto de vista electrocardiográfico si la lesión es proximal o distal nos ayuda mucho V4R. En este caso V4R esboza un supradesnivel, indicando algún compromiso isquémico. Este es un paciente que tenía 2 horas de dolor, quizás un poquito menos de dolor, o sea que es un infarto bien hiperagudo. Digo esto porque si el paciente viene con más de 12 horas de dolor, es muy probable que no tengamos la imagen de injuria de ventrículo derecho, porque desaparece más rápido, mucho más rápido que la injuria de ventrículo izquierdo. Pero acá este esbozo de supradesnivel ST con onda T positiva nos debe hacer pensar que el compromiso de ventrículo derecho existe, y por lo tanto
esto sugiere coronaria derecha, y sugiere por lo menos un pequeño compromiso o un mínimo compromiso isquémico de ventrículo derecho. Fíjense que cuando referimos el supradesnivel ST en plano frontal, estaba acompañado de T positiva, que es lo que dijimos que debe de aparecer cuando tenemos la suerte de encontrar un paciente con infarto de miocardio en la primera hora o en las primeras horas del evento. Esto nos va a permitir salvar mucho más miocardio que si el paciente nos viene. Este mismo día nos vino un paciente ya con varias horas y el electrocardiograma evolutivo del día siguiente quedó con supradesnivel ST, sugiriendo una transmuralidad mucho más extensa de la que tuvo este joven. Este es un paciente de 46 años que pudimos angioplastiar exitosamente y era una coronaria derecha bien extensa, con muchas ramas posteroinferiores o posterolaterales. Bueno, infarto inferior, en este caso ínfero-posterolateral característico, con pequeño compromiso de ventrículo derecho, un vector de injuria en el plano frontal que lo podemos distinguir fácilmente por ser paralelo a D3 y ser negativo en ABR en 100-110 grados. Observen la imagen especular esbozada en D1 y claramente en ABL del supradesnivel del plano frontal. Ahí está la definición de la lesión anatómica. Y acá quiero con ustedes razonar lo que siempre dijimos. El plano frontal es un plano absolutamente vectorial, pero el plano horizontal es un plano donde los potenciales locales tienen mucha influencia. Y razonémoslo. ¿Hacia dónde está dirigido el vector que marca un pequeño supradesnivel en V4R? Ahí está en el ejemplo lo que sería el eje de derivación de V4R, dirigido adelante, adelante y a la derecha. Y el vector entonces de injuria de ventrículo derecho deberá de estar dirigido adelante y a la derecha. Después dijimos que había infradesnivel ya en V2 y V3 más o menos marcado, y que ese infradesnivel lo debemos de interpretar en precordiales derechas y medias como imagen especular de lo que es posterior o basal. Por lo tanto, el vector de injuria lo tendríamos que estar ubicando hacia atrás, indicando la injuria posterior. Y después dijimos que V6 claramente tenía supradesnivel. Por lo tanto, si V6 tiene supradesnivel y el polo positivo de V6 está a la izquierda, el vector que lo representa deberá de estar dirigido hacia la izquierda. Así que claramente los potenciales locales quedan fácilmente reflejados en lo que sería el razonamiento vectorial en este caso, del infarto inferior en el plano horizontal en este paciente que acabamos de razonar entre todos. Por lo tanto, la única forma de explicar que el mismo vector, el vector de injuria, está por un lado dirigido hacia adelante y a la derecha porque hay injuria de ventrículo derecho. Por otro lado está dirigido hacia atrás porque hay injuria posterior. Y por otro lado está dirigido hacia la izquierda. ¿En qué quedamos? ¿Está dirigido hacia la derecha, hacia la izquierda, adelante o atrás? Está dirigido hacia todos esos lugares porque los potenciales locales influyen para que se pierda ese típico razonamiento vectorial que hacíamos en el plano horizontal. Como ya lo dijimos, esto razonado de esta forma no lo van a encontrar en otro lugar, así que les pido que piensen definitivamente que no tenemos un electrocardiograma, que tenemos dos electrocardiogramas para razonar de dos formas absolutamente diferentes, como es el razonamiento de las 6 derivaciones del plano frontal y el razonamiento de las 6 derivaciones del plano horizontal. Y acá reforzado este concepto, solo lo explica el razonamiento de los potenciales locales. Y ahora vamos a ver varios ejemplos, algunos de ellos con el electrocardiograma evolutivo, por eso están puestas las horas de comienzo. El número es porque todos estos electrocardiogramas corresponden a una investigación muy importante que se hizo con aspirina y clopidogrel, la famosa,
y en ella había que tener electrocardiogramas dentro de las 3 horas el primero y después los electrocardiogramas evolutivos. ¿Qué vemos? Supradesnivel de 2, de 3 y ABF. ¿Cuál es mayor? De 3. De 3 es mayor que de 2 claramente. Si de 3 es mayor que de 2 y el vector de injuria es paralelo a esta derivación, lo tenemos que ubicar en 120 grados. ¿Cómo es en ABR? En ABR es infradesnivelado, entonces está entre 120 y 90 grados. Uno podría volver a decir, muy parecido al anterior, 100, 110 grados, el vector de injuria. Le sigue a este vector de injuria un marcado supradesnivel ST y una T francamente positiva, porque efectivamente tenemos la suerte de encontrar a este paciente dentro de las primeras horas del infarto de miocardio. Luego la imagen especular de D1 y ABL. Imagen especular de D1 y ABL, porque vectorialmente D1, si tengo un vector dirigido a la izquierda, me tiene que dar infradesnivel, y ABL, si el vector está dirigido bien hacia la izquierda, también tiene que dar infradesnivel. Reforcemos este concepto de los vectores y de la imagen especular, y reforcémoslo diciendo que en el caso de que sea paralelo a D3, siempre el infradesnivel de ABL va a ser mayor que de D1. Debe ser mayor que de D1 porque el vector es paralelo al eje negativo de ABL. Ahí lo tienen en el grafiquito. El vector es paralelo a D3, bien, tiene la mayor positividad, pero también es paralelo a ABL, pero en su brazo negativo, por lo tanto, ABL tiene la mayor negatividad y efectivamente siempre van a ver que un vector que sea paralelo a D3 va a tener en ABL la mayor negatividad y esto nos va a ayudar mucho para el diagnóstico de la ubicación de la lesión y de la sugerencia de la obstrucción coronaria. Debajo B3R, B4R, B7 y B8. ¿Qué nos muestra? B3R esboza el mismo infra que esboza B1, B2, B3 y quizás B4. Pero ya B4R ya no hay infra. No se completa toda la derivación, pero podemos admitir que tiene un esbozo de supra, B4R. Esto nos sugiere que pudiera tener compromiso de ventrículo derecho. Y lo único que irriga ventrículo derecho es la coronaria derecha, así que probablemente se trate de una coronaria derecha. Y B7 y B8 que nos dice que hay un componente posterior, en este caso posterolateral. Así que también en este caso, quizás con un componente lateral menor que el anterior, tenemos que hacer el diagnóstico de infarto inferior con extensión posterolateral bastante evidente en el electrocardiograma. Efectivamente se trataba, muy parecido al ejemplo anterior, de un paciente con oclusión del tercio medio de coronaria derecha dominante. Este es el ejemplo evolucionado del paciente al alta. Fíjense cómo el eje eléctrico cambió y ya aparecieron las ondas Q de la secuela de D2, D3 y ABF. Ondas Q patológicas en D2, D3 y ABF, que es donde inicialmente teníamos el marcado supra. Fíjense que la onda T, que era bien positiva en D2, D3 y ABF, ha rotado 180 grados y ahora el eje es bien negativo en dichas derivaciones. Y donde la onda T era negativa, que era D1 y ABL, ahora es bien positiva, y más positiva en ABL que en D1, porque efectivamente la onda T giró 180 grados. Donde era bien positiva, ahora es bien negativa, donde era bien negativa, ahora es bien positiva, que es típico de los infartos evolucionados. Y en el plano horizontal que vemos, donde teníamos infradesnivel ST, ahora tenemos la onda T típica del infarto posterior. Cuando el infarto evoluciona, la onda T en B1, B2, en este caso B2 y B3, se torna bien positiva, sugiriendo el compromiso posterior que efectivamente tuvo este paciente.
Otra de los datos electrocardiográficos que sugiere el compromiso posterior lo muestra la derivación V2, donde no tiene S prácticamente, no tiene S, es R pura, por el compromiso posterior que hemos mencionado. V5 y V6 muestran esbozan la onda T negativa que se suele observar cuando el infarto se extiende a la región lateral. Otro ejemplo. Todos los ejemplos que estamos viendo son todos parecidos y no es un dato al azar, es que son parecidos y son definitivamente así. Otro ejemplo de otro paciente, dentro de las 3 horas, también supradesnivel de 2, de 3 y ABF, ST ascendente, onda T positiva en dichas derivaciones, imagen especular en D1 y AB, le parece una copia del anterior, infradesnivel ST en ABR, por lo tanto también ubicamos el vector paralelo a D3, paralelo a la negatividad de ABL y discretamente negativo en ABR. Por lo tanto, el vector lo ubicamos nuevamente en 100 grados, 110 grados, en el cuadrante inferior y derecho. Y en el plano horizontal, infradesnivel en B1, infradesnivel en B2, infradesnivel en B3, se extiende hasta B6. A veces, cuando los infartos tienen compromiso posterior, sin gran compromiso lateral, son infartos ínfero-posteriores, el infradesnivel de cara anterior no nos tiene que hacer confundir con algo que antes se decía, muchos años atrás, injuria subendocárdica anterior. No, esta es la injuria epicárdica o transmural, mejor dicho, posterior, que acompaña habitualmente a los infartos inferiores. Y igual que el caso anterior, se trataba de una coronaria derecha proximal y dominante. Proximal y dominante. El mayor vector de injuria es paralelo a D3. Esto hace que sea la imagen especular bien negativa en ABL. Fíjense que ABL, tal cual lo dijimos, es más negativa, más especular, más infradesnivelada que D1, sugiriendo efectivamente un vector paralelo a lo negativo de dicha derivación. También en este caso, B4 esboza. Fíjense en que ninguno vamos a tener un gran supradesnivel en las derivaciones precordiales derecha. Y esto es porque el electrodo está relativamente lejos del corazón, las derivaciones son más pequeñas, por lo tanto los supradesniveles o las ondas T positivas van a también a ser más pequeñas. No esperemos encontrar imágenes muy importantes en dichas derivaciones porque se antepone también mucha masa pulmonar. 10 días después, ¿cómo evolucionó? También acá el eje eléctrico se movió mucho hacia la izquierda y en este caso hacia arriba. Fíjense, onda Q en D2, QS en D3, QS en ABF, perdón. De nuevo, igual que el ejemplo anterior, la onda T que era bien positiva en D2, D3 y ABF se ha tornado negativa. La onda T que era negativa en D1 y ABL ya es francamente positiva. Antes estaba, uno diría, la onda T en menos 30 grados, ahora está en más 120 por lo menos, o más, o quizá más 140, más 150, porque ABR es positiva. Así que el eje de T ha girado 180 grados en la evolución de este paciente. Otro ejemplo, ya el supradesnivel no es tan acentuado. Algunos pacientes con infarto inferior tienen infra y supradesnivel en el plano frontal no tan acentuado. Sin embargo, esto no quiere decir que no tengamos que ser detallistas en ir a buscarlo. Fíjense, D2, D3, ABF, supradesnivel. D3 mayor que D2, por lo tanto supradesnivel
que nos sugiere un vector de injuria en el cuadrante ínfero derecho. Cuadrante ínfero derecho sugiere coronaria derecha. ABR mínimo infradesnivel, probablemente también esté ubicado en 100-110 grados como el anterior. D1 esboza infradesnivel especular. ABL esboza ya más francamente otro infradesnivel especular. Supra en D2 de 3 ABF, en D2 de 3 y ABF, digo bien, infra en D1 y D2, mini infra en ABR, todo por cuestiones vectoriales. En el plano horizontal, B1 con infradesnivel, B2 infradesnivel, B3 infradesnivel, B4 infradesnivel. Observen que los infradesniveles de la cara anterior y de las precodiales anteriores y medias siempre o casi siempre tiene una onda T positiva, a veces bimodal, pero la onda T rara vez es totalmente negativa cuando hay este infradesnivel, como lo hemos visto por ejemplo en ABL. Así que es lo habitual de la injuria posterior, de la injuria especular sería posterior, reflejada en las precordiales derechas y medias, es que tenga infradesnivel, pero que la onda T sea o bimodal, menos más o directamente positiva, como en este caso. Como es B3R y B4R, no veo supradesnivel, no veo onda T positiva, por lo tanto no creo que tenga injuria de ventrículo derecho, por lo menos electrocardiográficamente hablando, en un paciente que ha entrado dentro de las horas que debe de entrar para que podamos detectar desde el punto de vista eléctrico la injuria de ventrículo derecho. Tampoco veo gran supradesnivel en B7 y B8, así que no creo que el componente lateral sea importante. Uno diría pequeño infarto inferior, no tiene un mega supra. Cuanto más supra tenemos en el electrocardiograma, más extensos suelen ser los infartos. Con componente posterior tampoco muy extenso, no debe ser, si es una coronaria derecha, no debe ser muy grande, pudiera no ser una coronaria derecha, no tenemos forma de afirmarlo. Efectivamente era una coronaria derecha que compartía la circulación de la cara inferior junto con la circunfleja, así que en estos casos cualquiera de las dos puede dar el mismo patrón electrocardiográfico. Uno en este caso no tiene que afirmar ni una cosa ni la otra, dada la dificultad del electrocardiograma en este tipo de trazados para definir exactamente de qué rama se está tratando. Pero bueno, cierto es que D3 es mayor que D2 y eso es lo que sugiere coronaria derecha. Veremos que algún ejemplo dice que es coronaria izquierda, así que no podemos afirmarlo. Varios días después, también la onda Q de D2, en este caso D3 comienza con una pequeña onda R, ABF es un complejo QS, quizás pudiera tener allí una onda R de microscópica, no necesariamente en los pequeños infartos como era este, vamos a tener las grandes ondas Q como vimos. Sí tenemos el componente posterior, fíjense que la R de B1 es prácticamente igual a la S y la R de B2 es más grande que la S. Fíjense el voltaje de la T, característica de la injuria posterior, evolucionada. Tampoco, fíjense que B5 y B6 nos muestra onda T rara, en el sentido de que no parecería efectivamente haber componente lateral. Esta es la pequeña secuela que le quedó en este caso, era ciertamente pequeña a este paciente, con infarto ínfero-posterior en una lesión de coronaria codominante con la circunfleja, en la irrigación de la cara inferior. Y este es un ejemplo prestado que observamos en este caso. D2 no tiene supra. D3 parecería esbozar supra con una onda T levemente negativa. D1 esboza un infra. D2 sí se ve un infra, claramente por lo menos de 1 milímetro o un poquito más. ABF esboza un supra. Podría haber una pequeña injuria en cara inferior con imagen especular en cara en las derivaciones de 1 y ABL. Pero lo que claramente se ve es un supra en
V1 de varios milímetros, 3 o 4, que disminuye a la izquierda. Cuando vemos esto y tenemos la suerte o la oportunidad de ver este tipo de trazados electrocardiográficos, uno piensa en una pequeña coronaria derecha o en un infarto de ventrículo derecho, cualquiera de las dos cosas. El infarto anterior no crece hacia la derecha o decrece hacia la izquierda, como en este caso de V1 a V3, nunca. Así que si tenemos un supra en V1 mayor que en V2 y mayor que en V3, es porque probablemente no sea infarto propiamente anterior, como sugiere el trazado, sino que pudiera ser una coronaria derecha no dominante y ser esta la forma en que se exprese el ventrículo derecho. Bueno, esto fue una oportunidad en donde se pudo hacer diagnóstico solamente de ventrículo derecho, porque la angiografía mostró que la coronaria derecha no era dominante, la dominante era la circunfleja, y estaba obstruida, y lo único que estaba injúrico era el ventrículo derecho. ¿Y qué vemos acá? Infradesnivel en D1, supradesnivel en D2, D3 y ABF. ¿Cuál tiene mayor supra? D3 claramente más que D2. ¿Cómo es ABR? Infradesnivel en ABR, mucho más infradesnivel en ABL que en ABR. Vamos a ver después qué importante que es esto, en cuál de las dos hay mayor infra. Vector de injuria muy parecido a los anteriores, en el cuadrante inferior y derecho por los 100-110 grados. ¿Cómo vemos V1? Infradesnivel, V2 más infradesnivel, V3 infradesnivel, onda T menos más, V4 quizá lo esboza, V5 a mí me parecería que esboza un supra, V6 claramente esboza un supra. ¿Cómo es V3R, V4R y V5R? Marcado infradesnivel con T negativa. Es difícil que una lesión de coronaria derecha nos dé esto, a pesar de que el vector de injuria en el plano frontal está ubicado en el cuadrante de la coronaria derecha, que es el inferior y derecho. En el plano horizontal, las derivaciones precordiales derechas nos muestran infradesnivel ST marcado. Cuando esto ocurre, muy probablemente se pueda deber a una coronaria circunfleja dominante, como en realidad era efectivamente el caso. Cuando es la circunfleja dominante, irriga la cara inferior como si fuera coronaria derecha, por eso el plano frontal es tan parecido, pero no irriga ventrículo derecho, por lo tanto V3R, V4R y V5R se expresan y se muestran exactamente como lo estamos viendo acá, con infradesniveles T y T negativas, bien de imagen especular de la cara posterior. Recuerden este caso, repítanlo, véanlo todas las veces que quieran. Es un ejemplo típico de coronaria derecha, de circunfleja, dominante, en donde la cara inferior, que parece coronaria derecha, está irrigada por la circunfleja, pero las precordiales derechas de V3R, V4R, V5R, nos muestran que no hay nada en ventrículo derecho, por lo tanto puede uno sospechar por el electrocardiograma que se trata de una circunfleja, que era efectivamente lo que tenía obstruido este paciente. 10 días después, QS en D2, D3 y ABF, la onda T, fíjense cómo nuevamente vuelve a girar 180 grados. En lo vectorial, ¿cómo lo podemos razonar? Hay algunas cosas más interesantes en el electrocardiograma. ABR tiene onda R. Cuando ABR comienza con onda R que crece, uno le agrega al componente inferior un pequeño componente lateral. En este caso, fíjense que la onda T de las derivaciones precordiales ya se aplana en V3 y se hace bien negativa en V4, V5 y V6 por el componente lateral que tiene esta necrosis. Y el segundo signo de la extensión lateral es que la onda R de V5 cayó, apareció una pequeña onda Q. A veces decimos que la onda Q tiene que tener 40 milisegundos y representar el 25% de la R, pero basta con que la R caiga mucho para que uno hable de necrosis.
La necrosis se dice porque la Q aparece o porque la R desaparece y cae mucho, así que cualquiera de las dos nos pueden dar la sugerencia de que estamos hablando de necrosis miocárdica desde el punto de vista del análisis del complejo QRS. Y razonemos este ejemplo. D1 no tiene infra, D1 tiene supra. Si D1 tiene supra desnivel ST, el vector no está en el cuadrante derecho, el vector está en el cuadrante izquierdo. Si D2 tiene supra, el vector no está en el cuadrante superior, está en el cuadrante inferior. ¿Y cuál es más importante? El supra de D2 es más importante que el supra de D3. Por lo tanto, el vector de injuria no está paralelo a D3 como vimos hasta ahora, está paralelo a D2. Está efectivamente ubicado en el cuadrante inferior izquierdo, porque D1 es positiva, tiene supradesnivel, y D2 es la que tiene el mayor supradesnivel. El vector de injuria es paralelo a D2, tipo 60 grados. ¿Y qué muestra ABR, ABL y ABF? Por supuesto que ABF tiene supra, igual que acompañando al supra de D2 y de D3. ¿Pero qué tiene ABR? Más infra que ABL. El vector de injuria es paralelo a lo negativo de ABR, dejó de ser paralelo a ABL, como veíamos. Sí es negativo en ABL, por lo tanto está de 60 grados para allá, 70 u 80 grados, pero bien paralelo a lo negativo de ABR. Cuando el vector de injuria es paralelo a D2, positivo en D2, y es paralelo a lo negativo de ABR, habitualmente se trata de una circunfleja tal cual era este caso. Y en estos casos de circunfleja, además de ver el infra de B1, infra en B2, en B3, B4 y B5, cuando la circunfleja tiene buena extensión lateral, en este caso casi anterolateral, B7 y B8 también muestran un supra ST como el que vemos acá, si bien medio inclinadito el trazado, igual nos permite ver que la repolarización ventricular comienza con un vector de injuria bien acentuado, que no es frecuente de ver, salvo que la extensión posterolateral sea tan importante como lo era en este caso. Así que el vector de injuria efectivamente lo ubicamos en los 70-80 grados, y cuando vamos a ver la angiografía nos encontramos con que efectivamente corresponde a una circunfleja. Lo habitual del vector paralelo a D2 es que se trate de una circunfleja. En este caso era una circunfleja no dominante, pero bueno, circunfleja al fin, como toda circunfleja, con más extensión en la cara lateral, casi anterolateral diríamos en este caso. Y ojo, no existe ningún infarto anterolateral, sugiriendo coronaria descendente anterior, que comience con infra en B1 y B2. No existe B1 y B2 infradesnivelada y que piensen en descendente anterior. Así que no confundir este supra de B4, B5 y B6 con que pudiera tener que ver algo con anterolateral por coronaria descendente anterior, porque el electrocardiograma nos está mostrando infra con T positiva en B1 y B2. Cuando veamos en la próxima clase infarto anterior nos vamos a dar cuenta exactamente de lo que estoy diciendo. Circunfleja. Y la circunfleja tiene, por definición, un vector paralelo a D2, mientras que la coronaria derecha el vector es paralelo a D3. Y por definición, cuando el vector es paralelo a B2, el infradesnivel de ABR es más importante que el de ABL, no es un tema menor. Lo vamos a ver al final de la clase. Muy importante observar el electrocardiograma como lo estamos viendo, y un ejemplo muy lindo, muy interesante, donde el componente de B4, B5 y B6 es por circunfleja y no por, en fin, una apreciación demasiado rápido pudiera hacernos pensar que pudiera ser por descendente anterior. Y para terminar, el resumen en palabras, ya no en imágenes. Y cuándo debemos de pensar que el componente inferior del infarto corresponde a coronaria derecha o a circunfleja.
Y en estos casos nos encontramos con que tenemos supradesnivel ST por lo menos en dos derivaciones. Habitualmente son las tres las que tienen supradesnivel ST. Cuando el supradesnivel ST es en D2 mayor que en D3, puede ocurrir que efectivamente sea así y estamos pensando entonces, como acabamos de decir, en circunfleja, pero si no es así, es en D3 mayor que en D2, miremos las derivaciones precordiales. Si hay supra-ST en precordiales B1 o si el ST en B1 es isoeléctrico e infra-ST en B2, puede ocurrir de que esto sea así. Si efectivamente es así, entonces D3 es mayor que D2 y B1 tiene o supradesnivel ST o es isoeléctrico, esto ya nos habilita para pensar más en coronaria derecha que en circunfleja. Si no es así, si B1 tiene infradesnivel ST, pero el infradesnivel de ABR es mayor que el infradesnivel de ABL, tenemos que pensar en circunfleja. De nuevo, supra-ST en D2, D3 y ABF. Si el supra-ST en D2 es mayor que en D3, tenemos circunfleja. Si el supra-ST en D3 es mayor que en D2, vamos a mirar las precordiales. Si en precordiales tenemos supra-ST en B1, ya pensamos en coronaria derecha. Si en precordiales tenemos en B1 isoeléctrico, ya pensamos en coronaria derecha. Pero si en B1 no tenemos supra-ST o isoeléctrico, el ST, tenemos infradesnivel, miramos ABR y ABL. Si ABR tiene infradesnivel mayor que ABL, se trata de una circunfleja. Lo opuesto, por supuesto, nos va a confirmar que es coronaria derecha. Bueno, estuvimos repasando una parte extremadamente importante de la electrocardiografía. Espero que les haya sido útil. Esta es una charla un poquito más extensa de lo que por este medio tenemos que tener estas charlas, pero es una charla un tanto densa y llena de comentarios, así que se nos hizo un poquito más larga de lo que hubiésemos querido. Espero les haya sido útil y vamos a insistir a lo largo de la carrera con muchos ejemplos por este medio para que todo lo que tenga que ver con el electrocardiograma les pueda ser fácil de ir razonándolo y aprendiéndolo, porque lo creo extremadamente importante para que puedan lucir con orgullo el título de cardiólogos. Bueno, hasta la próxima.